Hoy está loco. Bueno, muchachos, en nombre de Dios, hoy vamos a ver una de las herramientas principales que se utiliza en la recolección de información. Recuerden que toda investigación parte de unas premisas, de unas hipótesis, de unos objetivos y a través de la metodología que se describa o que se elija para realizar esa investigación, iremos a recolectar los datos que necesitaremos para analizar y posteriormente generar algunas teorías, hipótesis o análisis perdón, comprobación de hipótesis o hacer análisis al respecto de las respuestas. Entonces, cuando hacemos investigación, una de las herramientas principales es la encuesta. Generalmente, la encuesta se refiere a obtener datos de varias personas y presten atención, cuya opinión impersonal interesan al investigador. ¿Cómo así que yo le voy a preguntar a alguna persona y voy a querer su opinión Se va impersonal? ¿Se va la voz? sí, profe, se le va la voz y también la pantalla se congela. Bueno, hagamos una cosa, les propongo algo que es lo que se me ocurre. ¿Me están escuchando en este momento? Sí, claro, profe. Se me ocurre algo porque a mí me da pena con ustedes. Yo sé lo desesperante y lo aburridor que es dar una clase con problemas de audio y de imagen. Si quieren, yo sigo aquí grabando la clase, la termino y las monto. Como yo les digo, yo grabo aquí en mi propia computadora, así que la grabación queda y yo la monto enseguida y les aviso a través de Leider. Y entonces yo sé que hay unos compañeros que han tenido problemas con el tema de la elección del tema de investigación y eso. Entonces podríamos hablar posterior a eso para conectarnos, a ver si nos podemos conectar por aquí o por otro medio y conversar al respecto. Pero pues este tema es cortico, el tema de la encuesta es cortico, pero de todas maneras, pues no quiero dejarlo sin una clase que ustedes puedan ver correctamente. Entonces, si quieren se quedan, si quieren se desconectan. Yo continúo con el proceso y que ahora mismo, pues de todas maneras está siendo grabado y entonces apenas esté cargado les aviso y tratamos de conectarnos nuevamente. ¿Les parece? Ok, profe, entonces nos avisa Bueno, profe. cuando para ver la clase. Listo, enseguida.
Bueno, listo, continuamos entonces. Eh, la encuesta se convierte en una de las técnicas más comunes de realización de procesos de investigación en cuanto a la recolección de datos. Pero entonces, como les decía, esta necesita ser impersonal. ¿Por qué impersonal y qué significa eso? Yo no quiero captar lo que mi entrevistado o mi encuestado, mejor, lo que mi encuestado eh, piensa de manera subjetiva. Yo le hago preguntas claras, le hago preguntas contundentes, le hago preguntas de sí o no, le hago preguntas de respuesta numérica, le hago preguntas de quizás apreciación, pero muy corta, en la cual pueda escoger alguna u otra opción. Pero como encuesta, la encuesta no pretende que el investigado se extienda en las respuestas que da. Dice que a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos. Aquí están estas preguntas, por favor, las contestan. A fin de que las contesten igualmente por escrito, este listado se denomina cuestionario. Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. Entonces yo aquí tengo que tener claro en el momento en que yo vaya a hacer una encuesta, en que posteriormente no voy a necesitar volver a contactar a esas personas, porque me daré cuenta que como encuesta no tendré la forma de contactarlos, ya que no tendré sus correos, sus teléfonos y seguramente ni siquiera sus nombres. Hay un tipo de investigaciones en las cuales las personas no tienen problema en entregar sus datos, los entregan y lo hacen de manera voluntaria y lo hacen de manera desprevenida. Pero hay algunos temas de encuesta en los cuales la persona prefiere no hacerlo por diferentes situaciones o condiciones. Este tipo de información eh, puede ser sensible de alguna manera el entregarla o el entregar la fuente, o decir de qué fuente viene. Entonces, supongamos que yo hago una encuesta entre el sector y pregunto hago una pregunta, sí, ¿su empresa en el COVID tiene problemas financieros, sí o no? Y entonces la empresa dirá, bueno, yo te contesto, pero no puedo decir cuál es el nombre de mi empresa. La persona dirá, mira, te hacemos la encuesta, pero no te decimos, no puedes divulgar que es nuestra empresa, por ejemplo, en el caso la que tiene problemas, porque puede dañar la imagen, porque puede poner nerviosos a los socios, a los accionistas por diferentes circunstancias. Entonces, debemos tener claro si la información que vamos a recabar tiene algún grado de dificultad para su entrega o algún grado de dificultad para ser identificada como de una fuente específica. O sea, poder decir que la empresa tal o la persona tal me contestó y me dio estas respuestas. Si yo eso no lo puedo divulgar o no lo debo divulgar o simplemente no es relevante en la investigación, entonces ya hago una encuesta. Dice que es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo. El universo es el universo que estoy utilizando como objeto de estudio, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. Usted puede enviar una encuesta eh, por internet, puede enviar una encuesta, puede entregar una hoja para que le hagan una encuesta y se la devuelvan de manera inmediata o posterior. Usted puede hacer una encuesta con unos participantes en un foro, con unas personas que están ahora mismo conectadas a una clase. Usted puede hacer una encuesta de manera relativamente rápida y sencilla con todas las herramientas digitales que hay hoy en día. Esto, obviamente, es mucho más fácil de hacer como otro tipo de tipos de recolección, como ir a hacer una entrevista. Con una entrevista definitivamente es personal, usted necesita acordar con la persona los términos de la entrevista, necesitará otras muchas variables diferentes. Con la encuesta incluso usted puede que simplemente ni siquiera sepa o conozca a la persona que le está llegando, ya que usted estaría utilizando de pronto una lista de correos
que correspondan a una muestra de ese universo que usted está tomando como las personas a encuestar. Pero no quiere decir necesariamente que sepa quiénes son. Dice que varios autores llaman cuestionario a la técnica misma, o sea, el hecho, o la encuesta también le llaman cuestionario. Eh, Ellos mismos unen en un mismo concepto a a la entrevista y al cuestionario, pero en realidad la entrevista, como les digo, tiene unas vertientes o variables diferentes. Y lo unen debido a que en los dos casos se trata de obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema que es materia de investigación. Desde ese punto de vista, pues sí, se podría decir que encuesta y entrevista tienen unas características similares, pero en realidad son cosas diferentes. De hecho, una encuesta es una encuesta y una entrevista es una entrevista. Eh, ¿Qué riesgos conlleva la aplicación de cuestionarios? Y aquí van a empezar a ver la diferenciación y por qué una es diferente a la otra. Usted puede hacer un cuestionario, lo manda a un correo electrónico y usted no va a estar viendo a la persona que lo haga. Para ponerles un ejemplo y no me digan que no, es posible que usted le mande la encuesta a Pedro Pérez y la encuesta la haga Pedrito Pérez González, el hijo de Pedro Pérez, porque no se dio cuenta, porque dijo, yo no voy a contestar esto y le pidió al niño que contestara cualquier cosa. Es un ejemplo extremo, pero es lo que les quiero decir respecto de que usted no puede controlar la forma en que la encuesta va a ser contestada en algunas ocasiones, sobre todo en los medios digitales. Ahora bien, de pronto usted manda la encuesta a un grupo de personas que está viendo y que lo hacen de manera presencial delante de usted y podría haber un mejor control. O usted manda la encuesta a personas de manera física, por favor, siéntese aquí, regálame esta encuesta, le entrega el cuestionario y ahí entonces podría también tener un control similar. Hay una tendencia, bueno, entonces estaría la falta de sinceridad en las respuestas, que correspondería al deseo de causar una buena impresión o de disfrazar la realidad. Y es que la encuesta no se hace jalando al primero y diciendo, dame mejor, contésteme esto. Hay que hacer una introducción, hay que explicar por qué se está haciendo la encuesta, cuál es el objeto de esa encuesta y pedirle de frente, abiertamente, manifiestamente al encuestado que por favor sea sincero, que sea franco y quizás, si es posible, y explicarle cuáles serían los beneficios de que esa persona haga una encuesta sincera, veraz. Hay otro riesgo y es la tendencia a decir sí a todo. Depende del tipo de preguntas y depende de cómo estén formuladas. Un encuestador novato o la persona que hace un cuestionario por las primeras veces, es posible que induzca la respuesta. Y esto incluso es penalizado en los juicios y en la oralidad. Usted no le puede pedir a la persona eh, una pregunta, por ejemplo, una pregunta obviamente muy mal hecha, pero les doy el ejemplo. ¿Sí o no que a usted le gusta el fútbol? ¿Sí o qué? ¿Sí para qué que a usted le gusta el fútbol? Y estás imprimiendo una respuesta positiva. De pronto la persona no va a querer contrariarte y te va a decir, sí, sí, claro, claro que sí, sí, me encanta. Mentiras. Eh, la sospecha de que la información pueda revertirse en contra del encuestado de alguna manera. Y esto pasa mucho en las empresas. Las empresas quieren conocer cuál es el estado de las personas respecto a su trabajo, si están a gusto, si no están a gusto. Y entonces hacen una encuesta y las personas tienen miedo de ser identificados como los que respondan de manera negativa o de manera desconcertante. Entonces un empleado, por ejemplo, dirá, ¿usted está feliz en su cargo? Y el empleado va a decir que sí, que está feliz. Muy pocos se atreverán a decir que no, porque pensarán de pronto, si digo que no me echan, si digo que no me van a decir que soy un desagradecido, si digo que no, me pueden llamar la atención, me van a coger la mala. Entonces, hay que ver cómo se hace un cuestionario o una encuesta de manera que la persona no sienta comprometida sus respuestas
y que entonces, entendiendo la importancia de la encuesta por el objetivo que sea que se quiera alcanzar, sea una persona que entregue una respuesta franca, sincera, directa. No tiene que contestar groserías, no tiene que coger rabia, no tiene que contestar mal, pero hombre, si usted no se siente bien, debería poder decirlo, ¿verdad? Ese sería el deber ser. Entonces la pregunta no sería, ¿se siente usted bien en la empresa? Sino, ¿cómo se siente usted en la empresa? Me siento bien, me siento regular, me siento más o menos, me siento mal, eh, no me hallo, no sé, habría respuestas diferentes para contestarla. La sospecha de que la información pueda revertirse es lo que se refiere a que puedan tomar represalias frente al trabajador por lo que haya contestado. La falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras. Si usted está haciendo una encuesta, usted tiene que ver a qué tipo de personas se la está haciendo. Si usted se la hace a un universo de personas que tiene un grado de escolaridad, ¿qué grado de escolaridad tiene? Esas personas saben leer, leen correctamente, entienden vocablos o palabras que se refieren a un contexto específico, entienden el léxico de manera adecuada, leen bien, y usted se va a encontrar con mucha gente que no lee bien. Y debe saberlo porque entonces su encuesta va a estar manchada por errores de tipo de que la persona contestó lo que se le ocurrió porque sinceramente no sabe leer bien. Oiga, hasta incluso si la persona encuestada, usted le pone un cuestionario enfrente y la persona ese día no trajo las gafas y sin gafas no lee, pero no se atreve a decir que se le quedaron las gafas porque lo van a regañar o porque se van a burlar de él o porque el personal de HSQ, de salud ocupacional, le va a decir, don Pedrito, ¿cómo es posible que usted está trabajando sin gafas? ¿Cómo es posible que usted esté poniendo en riesgo su salud y pueda tener un accidente? Entonces el Pedro se lleva un memorando o se lleva un regaño por lo bajito. Entonces, hay que analizar que todo el contexto en que hacemos una encuesta esté adecuado y esté acorde con los objetivos que queremos alcanzar. Otra es la influencia de la simpatía o la antipatía, tanto respecto al investigador como con respecto al asunto que se investiga. ¿Qué significa? Cuando la persona le están preguntando por algo que le agrada, pues tendrá mayor disposición para contestar. Cuando a la persona le pregunten por algo, un tema escabroso del cual él se sienta de alguna manera intimidado, pues va a contestar mal. Cuando la persona sienta que lo está encuestando alguien a quien le cae, una persona que le cae bien, pues va a contestar con ganas. Y cuando la persona sienta o descubra que quien lo está encuestando es ese que le cae mal, ese que lo miró maluco, ese que lo regañó un día, ese jefe que siempre se la monta cada vez que puede por cualquier cosa, entonces esa persona, mis amigos, va a procurar hacer lo posible para que la encuesta no quede bien, para que la encuesta no ni lo perjudique a él, ni le permita al encuestador entonces tampoco obtener resultados que le sirvan para algo. No se trata de que la persona es vengativa, ni que hay odios, ni nada de eso. Se trata de una naturaleza humana que es propia de nuestra idiosincrasia y que no permite apartar tanto como se quisiera la objetividad del trabajo, de las situaciones o las circunstancias que se nos puedan presentar con un compañero de trabajo. Así que todo esto es importante. Por eso a veces es mejor traer una persona externa a que realice las encuestas y de esta manera entonces evitarnos los posibles riesgos de tener que respuestas tergiversadas porque quien hizo la encuesta resulta que es el que más le tienen la mala en la empresa. Dice, riesgos que conlleva la aplicación de un cuestionario. ¿Qué riesgos pueden haber? La falta de sinceridad de las respuestas. Bueno, ya esto lo vimos, esto está repetida. Ok, seguimos. Tipos de preguntas que pueden emplearse. Vamos a ver qué tipo de preguntas se pueden emplear. Dice que el investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes.
de acuerdo con la naturaleza de la investigación y sobre todo considerando el nivel de educación de la persona que que van a responder el cuestionario, como ya les habíamos dicho. ¿Qué o cómo podemos clasificar las preguntas, si es que se pueden clasificar? De acuerdo con su forma, pueden ser preguntas abiertas o cerradas. Preguntas abiertas, la persona contesta con sus propias palabras. Preguntas cerradas, la persona contesta sí o no, contesta opción A, opción B, contesta eh, de maneras en las cuales no necesita explayarse en la respuesta. Hay preguntas dicotómicas que tienen dos opciones. Ya, son dos opciones y punto, lo uno o lo otro. Hay preguntas de selección múltiple, con múltiples opciones. Algunas con varias opciones a contestar o varias posibilidades de respuesta y otras con una sola. Dependiendo de la encuesta y lo que esté buscando, el encuestador deberá explicarle al encuestado cuál es el tipo de pregunta que está contestando. Porque yo no puedo hacer una pregunta de selección múltiple y no explicarle al encuestado si va a responder una o si puede responder más de una selección. Tengo que decírselo. Yo no puedo esperar que lo, que lo tenga él en cuenta o lo tenga presente si yo no se lo he dicho. Hay preguntas en abanico y hay preguntas de estimación. Este tipo de preguntas son un poquito más profundas que tratan de que la persona se vaya como ubicando o orientando en el tipo de respuesta o nosotros podamos ir como seleccionando y orientando a esa persona en el tipo, de acuerdo al tipo de respuesta que está dando. Estas preguntas pues son un poco más específicas y van encaminadas a dar resolución a algunas temáticas. Tipos de preguntas que pueden plantearse. Dice que el investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes de acuerdo con la naturaleza de la investigación y por sobre todo considerando el nivel de educación, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al fondo, podemos clasificar las preguntas como preguntas de hecho o preguntas de acción, preguntas de intención o de opinión. Ustedes van, cada rato escuchan en los noticieros, intención de voto, ¿por quién le gustaría a usted votar? O preguntas de opinión, ¿qué opina usted de? ¿O está usted de acuerdo con? ¿Está usted en desacuerdo con? Eh, Preguntas que buscan capturar con una respuesta sencilla o corta una intención o una opinión de los encuestados. Y hay preguntas índices o preguntas test que son un poquito más extensas en las cuales la persona puede tener unos cuestionarios que de pregunta a pregunta lo van llevando por una temática. Revisemos ahora qué es el test, que es algo similar a la encuesta. Dice que es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta. Tiene como objeto lograr información sobre sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o determinados comportamientos y características individuales o colectivas de la persona. Mire que aquí es mucho más directo a el análisis de la persona como tal. Repito aquí, rasgos definidos de la personalidad, conducta, determinados comportamientos y actitudes, rendimiento, memoria, manipulación, características individuales o colectivas de la persona, entre esas, inteligencia, los intereses, las actitudes, las aptitudes, el rendimiento, la memoria, la manipulación, etc. A través de estas preguntas o actividades, manipulaciones, etc., que son observadas y evaluadas por el investigador. Puede ser que el test sea sentarlo en un cuarto y ponerle varias cosas en la mesa y ver cuál prefiere, cuál toca primero, a cuál llama la atención. Eso es un test. No es el tipo de test al que estamos acostumbrados, pero de acuerdo al objeto de la investigación habrá que ajustar el tipo de test que queremos realizar. Yo quiero saber cuál es la impresión, voy a sacar
un producto nuevo y tengo dos opciones y todavía no las he elegido. Tengo una versión de color azul y otra versión de color rojo. ¿Cuál saco? ¿Cuál saco? Entonces algunos dirán, los de Millonarios dicen, no, la azul, chino, la azul. Y los rojos dirán, no, no, los del Junior, los del América dirán, los del DIM dirán, no, es rojo, es rojo. Las personas que tengan alguna preferencia por el color dirán cuál sí y cuál no, pero más allá de eso yo tengo que definirlo de una manera lo más científica posible. Entonces puedo hacer un test de apreciación de un grupo de personas seleccionados, sobre todo que sean acordes o similares a mi grupo de interés, o sea, a mi nicho de mercado, y entonces poder hacerle las pruebas y analizar cuál tipo de producto le llama más la atención de acuerdo en este ejemplo al color del empaque. Y eso se hace, y hay que hacerlo porque no podemos hacerlo, bueno, no, ya el jefe dijo que azul y hágalo azul. Sí, pero a cuenta de qué. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, y específicamente en este ejemplo, los colores, los colores tienen toda una técnica de aplicación y tienen todas unas condiciones específicas de transmisión de ánimo y llamado de atención de la persona en general. Por ejemplo, en las comidas rápidas, los colores predominantes son el amarillo casi naranja y el rojo. En las comidas rápidas ese es el color que más predomina, porque tiene unas condiciones de gusto de las personas o de identificación de las personas. Cada vez que usted ve una propaganda de aires acondicionados o similares, encontrará que el tema es azul y es blanco, y el fondo es azul y es blanco, porque se acerca con la frescura del agua y el cielo y la iluminación y no sé qué. Hay unos temas específicos que no se apartan de eso. Eh, entonces, hay que tener en cuenta todo eso a la hora de hacer un test o entender para qué nos sirve hacer un test. Dice que se han creado y desarrollado millones de tesis que se ajustan a la necesidad u objetivos del investigador. Son muy utilizados en psicología, especialmente la psicología experimental, en ciencias sociales, en educación, y actualmente gozan de popularidad por su aplicación en ramas novedosas de las ciencias sociales como las relaciones humanas y la psicología de consumo de la que les he estado hablando y poniendo los ejemplos, que utilizan revistas y periódicos para aplicarlos. Publicidad, toda la publicidad de Internet va con psicología de consumo. Los test constituyen un recurso propio de la evaluación científica. Características de un buen test. Pues la primera característica de un buen test es que no hay un test perfecto, porque estamos analizando personas, no objetos. No podemos hacer un test perfecto para cada una de las personas o no podemos hacer un test que sea perfecto para todas las personas. No ha sido creado todavía y probablemente no lo sea nunca. ¿Por qué hay que decir esto, hombre? Porque deberemos entender que no vamos a lograr la perfección. Ojalá y se pueda, perfecto, excelente. Pero como investigadores deberemos tratar de acercarnos lo más posible y no frustrarnos al no poder lograr de pronto ese acercamiento al 100% como quisiéramos a ese test perfecto, sino que, hombre, simplemente es muy difícil. Debe ser válido, o sea, investigar aquello que pretende y no otra cosa. Voy a aprovechar y voy a meter esta pregunta aquí que no tiene nada que ver, pero de todas maneras a mí eso, oye, si no tiene que ver con la investigación, no lo metas. No lo metas porque vas a dañar de pronto la buena actitud que tenga una persona frente al test. ¿Qué pasa con esto? A veces a usted le están haciendo test o preguntas y las preguntas van encaminadas a un objetivo y usted está de acuerdo con eso y está contestando. Y de pronto le hacen una pregunta que usted dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Cuántas preguntas le hacen usted al día que usted a veces dice, ah, pero ¿y eso qué tiene que ver? En una conversación o en una discusión incluso. Y uno dice, pero ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué significa eso? Yo no puedo sacar del contexto y del buen ámbito en que tengo una persona con una pregunta discordante, con una pregunta disruptiva que lo saque de ese viaje bueno en que venimos con un test.
quizás la persona decida dejarte esa pregunta sin contestar y si tienes suerte así ocurrirá, pero si la persona se molesta, te va a decir, ven acá, pero ¿y qué es lo que tú estás buscando con esto? Y puede generarte un conflicto por encontrar una pregunta que podría hacerle molesta o que pueda hacerle irritante. Permítame un momento. Perfecto. Bueno, entonces, eh, dice que si se trata de un test destinado a investigar el coeficiente intelectual de un grupo de personas, por ejemplo, debe ser confiable, es decir, ofrecer consistencia en sus resultados. Estos deben ser los mismos siempre que se les aplique e idénticas condiciones quien quiera que lo haga. Quiere decir que si un test está bien hecho, pues voy a tener generalmente los mismos resultados siempre. Un test no me debería dar diferentes resultados o resultados fuera de los márgenes esperados. El índice de confiabilidad es lo que da mayor o menor confianza al investigador acerca del uso de un determinado test. Existen tablas aceptadas universalmente sobre estos índices y ellas nos hacen conocer que ningún test alcanza un índice de confiabilidad del 100%. ¿Qué más debe ser un test? Pues debe ser objetivo, evitando todo riesgo de interpretación subjetiva del investigador, y a eso vamos, hacer preguntas que nos permitan hacer interpretaciones objetivas. La objetividad es requisito indispensable para la confiabilidad y para la investigación en general. Si no tenemos objetividad, perdemos cualquier esfuerzo que hagamos porque vamos a meterle una impresión subjetiva a la investigación y la vamos a terminar dañando. El test debe ser sencillo y claro y escrito en lenguaje de fácil comprensión para los investigadores y también para los investigados. Debe ser económico tanto en tiempo como en dinero y esfuerzo. Debe ser interesante para motivar el interés de los investigados. En el resto de la clase he colgado unos documentos que relacionan lo que es la validez y la confiabilidad del instrumento. Este es un tema que es como paralelo a la propia temática. Yo debo conocer el, la importancia del test, la importancia de la entrevista, la importancia de la encuesta, que es la que hablamos hoy, pero también debo entender que debe haber un grado de validez y confiabilidad del instrumento. A esa parte, entonces, en la parte de abajo de la asignatura de esta semana, de la semana 5, encontrarán unos links en los cuales ustedes pueden ver unos materiales adecuados para esta temática y poderla comprender un poquito más de fondo. ¿Por qué no está aquí en esta presentación? Porque es un poco más densa el texto y quiero que ustedes hagan un análisis un poco más profundo que el que yo podría hacerles aquí en esta corta clase. Así que voy a colgarles aquí está, video de confiabilidad y validez. Ahí quiero que entren a ese link y entonces puedan acceder a la temática. Y también les voy a colgar un texto al respecto. Bueno, con eso entonces aquí termino la temática del día de hoy y procedo a cargar para que ustedes la puedan ver. Muchas gracias por su atención y nos vemos nuevamente.